Entonces, para verlo, las enfermedades que tienen que ver con el sistema extrapiramidal, tenemos que recordar cuáles son las funciones del sistema extrapiramidal. Él tiene el control de los movimientos voluntarios y del tono muscular. Movimientos voluntarios y del tono muscular. Participa en la producción de movimientos automáticos, lo que llaman automatismos. Movimientos que tienen que ver con las emociones, instintivos, defensivos o reactivos, un poco los que tienen que ver con reflejos, por ejemplo, reflejos de retirada ante el dolor, etc. Aprendidos, andar en bicicleta, por ejemplo, que estos ya son reflejos ¿de qué tipo? Polisinápticos. Y movimientos asociados, son los movimientos automáticos complejos que acompañan a los movimientos voluntarios, balanceo de los brazos al caminar. Asociados a los movimientos automáticos complejos que acompañan a los movimientos voluntarios. O sea, esto implica el balanceo de los brazos al caminar, indica que es un sistema polisináptico. Ahora vamos a recordar un poquito más. Lo primero que vamos a hablar de los síndromes extrapiramidales es de la enfermedad de Parkinson. Aquí tenemos una descripción de su concepto, de sus síntomas básicos y cuál es su evolución. Básicamente, el Parkinson, ¿verdad?, es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso, es decir, que se caracteriza por la muerte progresiva de las neuronas en una parte del cerebro llamado sustancia negra. Esto hace que disminuya el nivel de dopamina, que es un neurotransmisor encargado de controlar los movimientos corporales, produciéndose un exceso de actividad. Porque la dopamina, que es un neurotransmisor, yo les había hablado en otro momento que un neurotransmisor es una sustancia química que se produce en las neuronas para ejercer una función específica del sistema nervioso y para producir sinapsis química. Ya sabemos lo que es una sinapsis eléctrica y que es una sinapsis química. Debido al daño de la sustancia negra, entonces ella deja de producirse porque ella se produce justamente allí, la dopamina. Esto lleva a qué síntomas. Fíjense, ella lleva a disminución de la visión en la lectura. ¿Por qué una disminución de la visión en la lectura? Porque ella va a afectar también al nervio óptico, que es el par 2. Pérdida de la expresividad facial, ya sabemos que allí intervienen tanto la corteza motora, que está representada en la corteza motora, lo que es la parte de la cara, a nivel cortical, como a nivel subcortical, los pares craneales involucrados, que serían el séptimo y el quinto par. Va a tener lentitud en los movimientos. ¿Por qué hay la lentitud? La lentitud es expresión de la disminución de la cantidad de la dopamina, por lo cual el movimiento en su inicio, planificación y ejecución va a ser lento. También, por supuesto, esto se va a reflejar en tareas manuales muy lentas y temblor en extremidades. Luego vamos a ver qué tipo de temblor va a tener en las extremidades. Eso a nivel de síntomas. A nivel de signos, es decir, lo que el explorador puede conseguir en el paciente, vamos a conseguir una postura encorvada, una cifosis y pérdida de equilibrio. Esta cifosis, más que por un problema raquídeo, o sea, un problema a nivel de columna osteomuscular, es porque está afectado el tono postural, que eso lo vimos, que habíamos hablado, el papel de los ganglios basales en lo que era el tono muscular. Eso lo vimos nosotros en el repaso. También va a presentar rigidez. La rigidez viene producida por la hipertonicidad muscular debido a la carencia de esta dopamina. Y va a tener trastornos de la marcha, que lo vamos a ver ahora con más detalle. Esto, por supuesto, que va a generar en la enfermedad avanzada, o sea, cuando ya empeoran estos síntomas a lo largo de los años, vamos a tener dolores articulares, trastornos de memoria, alteración del sueño y procesos depresivos. Entonces, vamos a recordar un poquito en este corte sagital del sistema nervioso central, donde se encuentra la sustancia negra. La sustancia negra se encuentra en los ganglios basales.
¿Y qué es lo que vamos a encontrar nosotros en un estudio por imágenes, bien sea en una tomografía o en una resonancia magnética? Vamos a encontrar una diferencia entre el aspecto de la sustancia negra de una persona normal y la persona con Parkinson, la que tiene este síndrome extrapiramidal. Entonces, fíjense, en una sección de corte de la parte media del cerebro, donde es visible una porción de la sustancia negra, o sea, tenemos un corte tomográfico a este nivel, vamos a ver la sustancia negra, que justamente se llama así porque está hiperpigmentada en relación al resto del tejido. Y aquí vemos cómo es lo que se ve cuando encontramos un paciente con Parkinson. Hay disminución de la sustancia negra y entonces al haber disminución de esta sustancia, por supuesto, hay una disminución de la dopamina. Una vez más, entonces aquí tenemos claro en esta proyección donde nosotros estamos viendo las características de quién, de los ganglios basales. Entonces recuerden que en ganglios basales vamos a tener varios núcleos. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos el núcleo del globo pálido que se encuentra aquí, que es subtalámico, debajo del tálamo. Tenemos el putamen también y tenemos la famosa, el núcleo subtalámico, porque recuerden que el tálamo está aquí arriba. Y tenemos la famosa sustancia negra que fue la que vimos en el corte tomográfico. Todos estos núcleos celulares de neuronales, ¿verdad? Pertenecen a los ganglios basales. Acá tenemos el tálamo, por eso son núcleos subtalámicos, y tenemos los que pertenecen propiamente a los ganglios basales. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Entonces, aquí esto es para recordarles lo que está ocurriendo en una neurona normal, en una sinapsis química, cuando llega el potencial de acción al axón presináptico, entonces aquí se despolarizan los botones sinápticos de esta neurona y se libera la dopamina, que es esta sustancia que estamos viendo acá. Ellas van a unirse en la membrana postsináptica, que sería esta es pre y esta es postsináptica, porque aquí está ocurriendo, es una sinapsis, una conexión entre una neurona y otra. Entonces, ella se va a unir a los receptores dopaminérgicos, es decir, son unas proteínas específicas como el modelo llave cerradura, donde la dopamina se va a unir a su receptor dopamínico. Y esto va a generar un movimiento normal. Ahora, normal en qué sentido aquí estamos hablando, si estamos hablando del sistema extrapiramidal, donde hay un movimiento controlado y coordinado. En cambio, cuando el paciente tiene una neurona afectada por Parkinson, debido a que produce muy poca dopamina, es poca la que se libera y por supuesto no hay suficiente dopamina para controlar este movimiento. Vamos a hacer una clasificación de lo que es el Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Tenemos el Parkinson primario, que es aquel que se adquiere de manera esporádica, es decir, que aparece en el transcurso de la vida sin tener una causa específica o que se pueda conocer, familiar o genético, hay antecedentes familiares de enfermedad de Parkinson, asociado a otros procesos neurodegenerativos como enfermedad de Wilson y Huntington. Estas enfermedades de Wilson y Huntington, nosotros vamos a ver ahora Huntington, de Wilson no la vamos a ver porque es menos frecuente. Aquí también se produce un trastorno a nivel de los ganglios basales, al igual como ocurre en el Parkinson. Entonces, a la final, se comporta clínicamente, o sea, a nivel de signos y síntomas, como un Parkinson. Este sería el primario, entonces. El secundario es aquel que es causado por algo. Cuando nosotros vemos que hay una patología secundaria, significa que hay una causa específica. Entonces, en el secundario es aquel que viene motivado por otra patología, medicamentos o tóxicos. Por ejemplo, la intoxicación por plomo, la intoxicación por mercurio, la intoxicación por pesticidas puede producir un paro secundario. Traumatismo cráneoencefálicos repetidos, por ejemplo, esto lo podemos ver eso lo vemos, por ejemplo, en el juego de fútbol americano, lo vemos en el boxeo, de hecho hay un caso muy famoso, el famoso boxeador de peso completo, campeón del mundo,
Mohamed Ali, cuyo nombre previo, antes de convertirse al islamismo, era Cassius Clay, él hoy en día presenta Parkinson. Tenemos las enfermedades infecciosas o postinfecciosas, virales, bacterianas. Estamos hablando aquí desde COVID, desde HIV, desde diferentes tipos de virus. Las enfermedades metabólicas, aquí se refiere a un Parkinson secundario, por ejemplo, una diabetes, a un hipotiroidismo, a un hiperparatiroidismo, etc. El parkinsonismo inducido por medicamentos. Parkinsonismo, ¿en qué se diferencia de Parkinson? Que propiamente el problema no es un Parkinson como tal, es decir, él no va a presentar un déficit tan marcado de dopamina como el paciente con Parkinson. Y no se ven las imágenes que yo les mostré de la resonancia magnética, sino que él se va a manifestar de esa manera con todos los signos clínicos de rigidez, movimientos no controlados, etcétera, por efecto de un medicamento. Uno de los medicamentos que causa esto son los antihipertensivos como los calcioantagonistas, tipo nifedipina, etcétera. Hay otros medicamentos psicofármacos que se usan para enfermedades mentales que también pueden producir esto. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones evolutivas de la enfermedad de Parkinson? Y esto es muy importante porque en fisioterapia, fíjense cuál es la complicación preponderante de los trastornos motores. Esto es un paciente que toda la vida va a necesitar una atención por fisioterapia. Él va a presentar pérdida de la eficacia terapéutica de la L-Dopa. Esto significa que a estos pacientes se les va a dar un medicamento que tiene la dopamina, es decir, lo que ellos carecen. Pero a medida que pasa el tiempo, por más que le suben la dosis, ya él no responde a ese medicamento. Tiene fluctuaciones de la respuesta motora, es decir, va a tener altibajos de la respuesta motora. Conforme a veces está más lento, puede estar más rápido, o sea, no se puede hacer una predicción de cómo va a ser la evolución de su movimiento. Discinesias se refieren a movimientos involuntarios desordenados, es decir, que no responden a una coordinación de los músculos agonistas y antagonistas. Puede presentar trastornos neuropsiquiátricos. Ciertamente, en estos pacientes, a medida que pasa el tiempo, pueden desarrollar una psicosis, o sea, una enfermedad mental que antiguamente se llamaba locura, ¿verdad? Un cuadro esquizofrénico, debido a que va a haber una sustancia que se llaman los cuerpos de Lewis, que van a atacar la neurona del sistema nervioso central a nivel cortical y va a producir estos síntomas mentales. Puede tener trastornos autonómicos, ya nosotros hablamos de esto, los que son controlados por el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático y los ganglios raquídeos. Entonces puede tener trastornos a nivel de los esfínteres vesical, también puede tener a nivel rectal, puede tener a nivel de la sudoración, a nivel de lo que es el lagrimeo, etc. Y trastornos sensitivos. Los trastornos sensitivos pueden ser desde la sensibilidad superficial a la sensibilidad profunda, particularmente la propiocepción. Otra característica fuera de la marcha que nos permite identificar clínicamente al paciente con Parkinson es la inestabilidad postural. Ya tenemos muy claro que los ganglios basales, el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo, participan en lo que es la estabilidad de la postura. Entonces, inicialmente, estos trastornos de inestabilidad postural son leves. Puede ser, como se los acabo de mencionar, anteropulsión, que tiende a caer hacia adelante, es decir, la cabeza y el tronco van hacia adelante, en cambio la cintura pélvica y los miembros inferiores quedan en la misma posición. Retropulsión, tiende a caer hacia atrás, que yo creo que ustedes entienden bien eso, ¿verdad? Lateropulsión, que hacia los lados, o sea, parece como un trompo, pues. Bien, un trompo para los que entienden el idioma castellano y los otros chicos, averigüen qué es un trompo, bien. Tenemos otras características, esta que les voy a mencionar aquí abajo, son más, fíjense que tenemos la inestabilidad postural, ya tenemos la marcha y tenemos síntomas autonómicos. ¿Se acuerdan que hablamos de las astas laterales,
de la parte glandular, etcétera, va a tener cialorrea. Cialorrea es una excesiva salivación, excreción de saliva, como si fuera un animal rabioso. Va a tener sudoración profusa. Va a tener seborrea, es decir, una descamación del cuero cabelludo similar a una caspa. Va a tener constipación. Constipación es que va a estar estreñido, o sea, si por ejemplo evacuaba todos los días, ahora va a evacuar 3 cada 4 o 5 días. Hipotensión ortostática significa que le va a dar una hipotensión en la posición de pie y hasta se puede desmayar. Entonces, el diagnóstico diferencial. Fíjense que vamos a ver ahora otros síndromes extrapiramidales. Entonces, el diagnóstico diferencial son otros cuadros muy parecidos que pudieran generar o confundirse con Parkinson. Entonces, en un consultorio de movimientos anormales, aproximadamente el 80%, o sea, de donde se estudia esto, el 80% de los pacientes parkinsonianos corresponden a enfermedad de Parkinson, mientras que el restante, 20%, está compuesto por casos de parkinsonismo atípico. O sea, de 100% de pacientes que pueden ser vistos en una consulta especializada, con pacientes que tengan un síndrome extrapiramidal, 80% lo que tienen es Parkinson. Y el 20% un parkinsonismo atípico. Pueden tener un temblor esencial. Temblor esencial es esas personas que dicen que están temblando, por ejemplo, un temblor fino a nivel de los miembros superiores, a nivel de la cabeza, pero también ahí tenemos que ver porque hay un temblor que se llama temblor esencial senil, que se ve en personas mayores de 75 años. Y esto no es una patología, sino que ya por su edad produce menos dopamina, pero no es propiamente un Parkinson. Entonces, en personas muy mayores podemos ver este cuadro de temblor senil. Atrofia antisistémica, o sea, que hay atrofia de varias estructuras del cerebro. Como nosotros vimos, por ejemplo, cuando se vio la distrofia de Duchenne, cuando se habló de la esclerosis múltiple, etc. La parálisis supranuclear progresiva. Parálisis supranuclear progresiva significa que hay un daño de las neuronas motoras que están por encima de lo que son los ganglios basales y del tálamo. Parkinsonismo vascular, que es el producido porque hay un infarto del tejido y de los vasos sanguíneos que irrigan lo que es la sustancia negra de los ganglios basales. En el Alzheimer también se puede producir una lesión motora de este tipo. La enfermedad de los cuerpos de Lewy, que esos son los que yo les dije, que entonces este paciente nos va a hacer pensar cuando tiene un cuadro de psicosis, de esquizofrenia, que pudiera ser, claro, aunado a síntomas que tienen que ver con el síndrome extrapiramidal, que pudiera ser un Parkinson, pero entonces son una enfermedad de los cuerpos de Lewy, que son esas células que yo digo y les acabo de mencionar que destruyen las neuronas del sistema nervioso. Y el parkinsonismo farmacológico del cual ya hablamos. Otra característica fuera de la marcha y de la alteración del tono postural es el temblor. El temblor de reposo, que es de 4 a 6 Hz. Disminuye o desaparece con la acción, al estar tranquilo o con el sueño. Entonces, fíjense, este paciente, este temblor disminuye al desaparece con la acción, al estar tranquilo o con el sueño. Por eso se llama temblor intencional, es decir, un paciente de Parkinson que en ese momento no está haciendo ningún movimiento, no vamos a ver el temblor. Cuando él inicia el movimiento es que surge el temblor. Aumenta con la tensión emocional, o sea, si está triste, si tiene rabia, si tiene miedo, etcétera, puede aumentar, ¿verdad? Porque, claro, todos los neurotransmisores se afectan entre sí. Inicialmente, y esto es importante, es asimétrico, o sea, yo puedo ver, por ejemplo, el temblor en el miembro superior derecho, pero no en el izquierdo, o en el miembro inferior derecho, pero no en el izquierdo. Inicialmente, luego puede volverse simétrico. Pero una característica importante del temblor del Parkinson que permite su diagnóstico es que es asimétrico.
También tenemos un 50% de los casos, es el síntoma inicial, o sea, el paciente lo traen porque el paciente se está presentando un temblor que no tenía. Entonces, este puede ser el síntoma inicial, no un problema del tono muscular ni de la marcha, sino un temblor que va incrementándose en el tiempo. Fíjense que es un 50%, o sea, bastantes, ¿verdad? 15% nunca presentará temblor, o sea, va a presentar trastornos en la marcha, trastornos del tono postural, pero no va a presentar temblor. Entonces, fíjense, ¿qué criterios fuera de los estudios por imágenes nos van a permitir llegar a un diagnóstico de enfermedad de Parkinson? Entonces, los criterios que apoyan el diagnóstico. Claro, el diagnóstico total sería por la resonancia, ¿verdad? Pero los que apoyan el diagnóstico, comienzo unilateral, o sea, es asimétrico. Hay una evolución progresiva, o sea, por ejemplo, el temblor se va haciendo, aumentando en el tiempo, los trastornos de la marcha también, etcétera. Asimetría persistente, que ya lo mencioné. Que tenga una buena respuesta levodopa, es decir, en este paciente cuando se le da el medicamento que tiene la dopamina, mejora. Si mejora, entonces claro, nos indica que el déficit que tiene es eso. Si no mejora, ya tenemos nosotros que pensar que es otra patología. Y la respuesta levodopa persistente significa que a medida que pasa el tiempo que él toma el medicamento, él se estabiliza bastante. No se cura, pero se estabiliza. Siempre recuerden descartar otras causas de parkinsonismo, presencia de síntomas y signos atípicos. Entonces, ya hablamos de lo que era inicialmente el parkinsonismo primario y el secundario. Entonces, el secundario, hablamos que era por otras causas, que no era directamente esa enfermedad. Entonces, para llegar a ese diagnóstico, ¿qué tenemos que saber o que nos hace sospechar que es un parkinsonismo secundario? Que tiene un inicio abrupto o en escaleras, es decir, es brusco el inicio. Recuerden que hablamos que en el Parkinson, ya lo vimos en la lámina anterior, su presentación es gradual, en cambio aquí es brusca. Aquí también, si encontramos historias de accidentes cerebrovasculares a repetición, lo que llaman ACV, con un cuadro de parkinsonismo, o sea, cuando es un parkinsonismo puro no hay ningún antecedente de ACV ni hay sino simplemente se presenta el cuadro. Ahora, si ha tenido un accidente cerebrovascular, pudiéramos pensar en un parkinsonismo secundario. También tenemos la instalación que dijimos que era de modo escalonado, nos hace pensar que sería uno primario y no secundario. Historia de repetidos traumatismos cráneoencefálicos, como hablamos de Mohamed Ali, ¿verdad? Entonces eso también nos hace pensar en un parkinsonismo secundario como le pasó a este boxeador. Historias de encefalitis, de inflamación del parénquima cerebral, que ya también lo vimos. Ahora vamos a hablar de otra patología extrapiramidal menos frecuente, que es la corea de Huntington. Ella también afecta la zona de los ganglios basales del cerebro. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales? Entonces, fíjense, ella aparece aproximadamente, puede ser normalmente ellos ponen de 35 a 40 años. Hay unos que dicen que puede ser de 15 a 20, pero la mayor parte de los pacientes es a partir de los 35 años. Entonces, fíjense, es una enfermedad, hay una relación inversamente proporcional entre el número de repeticiones de la proteína y la activación de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una enfermedad como la de Duchenne, genética, autosómica dominante, la cual la portadora es la madre y lo padecen los del sexo masculino. Es decir, que del 100% de la descendencia, 50% inevitablemente va a presentar la corea de Huntington. Entonces ya aparece a partir aproximadamente de los 35 años y se va a caracterizar por disfunciones motoras tipo corea, que ya vamos a ver luego en qué consiste esto, muecas y tics, movimientos anormales en los ojos, marcha inestable e imposibilidad para tragar. Entonces fíjense que ya aquí tenemos características que no vemos en el Parkinson, por ejemplo. La corea, que vamos a ver a qué se refiere, que son movimientos específicos
Nosotros no tenemos ni muecas ni tics en el Parkinson, en cambio en la corea sí lo tenemos. Aquí hay una marcha inestable, allá tenemos una marcha inestable, pero de pequeños pasos y lenta. En cambio aquí hay una marcha francamente inestable como se trata de reproducir esta imagen antigua. Hay imposibilidad para tragar. Esta imposibilidad para tragar se puede presentar también en el Parkinson, pero en fases avanzadas. En cambio aquí se puede presentar desde el inicio. Hay disfunciones psiquiátricas, esquizofrenia y depresión y comportamientos antisociales, o sea, agresivos. Esto también lamentablemente se puede pensar se ve en el Parkinson y se puede confundir. Hay disfunciones cognitivas en el habla, olvido y problemas de atención, es decir, en la parte de aprendizaje, la persona va a tener dificultad para lo que se llama una afasia motora, es decir, ella conoce la palabra pero no se acuerda cómo se dice. Por ejemplo, ve una puerta, sabe que es una puerta pero no la puede verbalizar. Ahí pueden haber amnesia o pérdida de la memoria de algunas situaciones, tanto la memoria remota, es decir, lo que pasó hace años, como la memoria reciente, lo que pasó hace una hora, lo que pasó hace días. Hay problemas de atención, es decir, problemas de concentración. Pero todo esto, por ejemplo, no se presenta en el paciente con Parkinson. El paciente con Parkinson puede presentar esto, pero ya en las fases avanzadas. Entonces, resumiendo lo que es la enfermedad de Corea de Huntington. En los estadios iniciales, vamos a ver que empieza con movimientos desordenados y espontáneos de un segmento del cuerpo. En los estadios intermedios vamos a ver que ya toma, o por ejemplo, si se manifestó a nivel de cuello, a nivel de cabeza y a nivel de miembros superiores, ya vamos viendo que toma tronco. Y en los estadios tardíos ya toma todo el cuerpo. Tenemos otra modalidad de Corea que es mucho menos frecuente, que es la Corea de Sydenham. Esto es un síndrome neurológico que se produce después de un periodo de latencia, o sea, que es un periodo de latencia, es el periodo entre el momento en que ocurre una infección y el momento en que esa infección se manifiesta. Entonces, es más largo que otras manifestaciones. Frecuentemente se manifiesta en forma pura o luego de un periodo de latencia de varios meses cuando ya los otros signos de actividad reumática han remitido. Tiene movimientos rápidos, involuntarios en extremidades y cara, igualito que la Corea de Huntington, tiene los tics faciales, muecas, sonrisas y contorsiones. ¿Qué es lo que también tiene la habilidad emocional? Es decir, que tiene cambios bruscos de humor. De repente está triste, a la hora está alegre, puede estar bravo, puede estar sereno. Y cambios de conducta inexplicable, o sea, tiene trastorno psiquiátrico. Esta enfermedad se habla por eso de periodo de latencia porque tiene un origen que es un origen infeccioso. Esto es producido por un germen, una bacteria que se llama Streptococcus aureus. El Streptococcus aureus es el que produce, y el Streptococcus pneumoniae es el que produce, y el beta hemolítico son los que producen las infecciones de las vías respiratorias. Luego vamos a ver lo que es el síndrome de Tourette, finalmente. Esto es mucho menos frecuente. Esto también es una patología genética mucho menos frecuente. Entonces, fíjense que aquí se caracteriza en qué se diferencia. Aquí no estamos hablando de tics, sino aquí estamos hablando de muecas. La mueca es mantener un movimiento muscular facial o un sonido que exprese una emoción de rabia, de alegría, etc. Este paciente lo expresa sin sentir la emoción. Por ejemplo, aquí se puede ver una persona como tratando de hacer el payaso, pero en realidad él en su conciencia él no tenía la gana de hacer eso, sino que simplemente se manifiesta de esa manera o hace este gesto. Aquí estamos viendo, y estos gestos son repetitivos, o sea, todo el tiempo esta persona está haciendo estas muecas. Entonces, fíjense
¿Qué es la definición? Para que ustedes tengan simplemente como a manera informativa qué es el Tourette. Es un trastorno neurológico extrapiramidal. Hace que la persona realice sonidos o movimientos rápidos o involuntarios, tipo tics, y estos tipos de comportamientos reciben el nombre de tics, que es lo que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a repasar cuáles son los movimientos que podemos ver en la actividad o las manifestaciones de alteración extrapiramidal, que ya se los he mencionado cuando les hablo de síntomas y signos, tanto del Parkinson como de la corea, como del Tourette. Entonces tenemos la mioclonía. ¿Qué es la mioclonía? Es la contracción muscular breve y repentina, o sea, abrupta, secundaria a una descarga neuronal. O sea, hubo un potencial de acción y se produce esta contracción muscular, breve y súbita, como por ejemplo lo acabamos de ver ahorita en el Tourette. La interrupción breve de una contracción muscular voluntaria produce una pausa postural definiéndose como mioclonía negativa. Es decir, tiene esta contracción y entra inmediatamente en relajación. Esta puede ser espontánea, o sea que no responde a ningún estímulo, refleja, o sea, pero por supuesto sería un reflejo totalmente patológico, o de acción. Cuando él va a realizar, por ejemplo, él va a hablar, él hace la mueca. Si es un paciente de corea, él va a desplazar hacia lateralmente la cabeza cuando lo que quiere, por ejemplo, es mirar hacia adelante. Tenemos ya hablamos entonces de la mioclonía, que era un movimiento abrupto y espontáneo. Tenemos la distonía, que en la actualidad hay pruebas importantes de la existencia de una pérdida en esto cuando hay distonía, de la inhibición de múltiples niveles en el sistema nervioso central, que incluyen corteza, tronco encefálico y médula espinal. ¿Se acuerdan cuando hablamos del reflejo polisináptico, de que había el potencial posináptico excitatorio e inhibitorio? El inhibitorio se pierde en la distonía. Entonces, estos pacientes con distonía pueden ser generalizadas, o sea, todo el cuerpo, o un miembro o parte del cuerpo. La distonía parece ser el resultado principalmente de disfunción de los ganglios basales. La distonía es simplemente que no va a haber una respuesta ordenada al estímulo. Tenemos los famosos tics, que los vimos claramente en el síndrome de la Tourette, y que no vamos a ver tanto, por ejemplo, en la corea, lo podemos ver, pero en mucho menos proporción, y no lo vamos a ver, evidentemente, en Parkinson. Entonces tenemos los tics, son movimientos anormales, involuntarios, bruscos y rápidos. Están determinados por grupos musculares, como vimos, por ejemplo, si era la mueca de sonreírse, ¿verdad? Los músculos faciales. Los controlados siempre se afecta mucho lo que son los músculos que están controlados a nivel motor por el séptimo par y por el quinto par y por el tercer par. Falta de ritmo en esos movimientos. Son abruptos, violentos y repetitivos. Se repiten una y otra vez. Suprimidos por voluntad en periodos cortos. O sea, la persona trata de suprimir esa sonrisa, ese parpadeo, pero no lo puede hacer por mucho tiempo. Aumenta con el estrés. Si la persona está nerviosa o bajo un estado emocional, pues se exacerba todo este cuadro. Disminuyen en concentración mental. O sea, cuando la persona se logra concentrar, estas manifestaciones disminuyen. Desaparece durante el sueño. Estos pacientes, cuando los observan, ustedes, o sea, viéndolo dormido, no pueden diferenciarlo de una persona normal. Es crónico o transitorio antes del año. ¿Bien? El hemibalismo. Esto es menos frecuente, pero sí es lo que define el cuadro de la corea. Bien, el hemibalismo no es lo que vamos a ver, por ejemplo, en el Tourette, pero sí lo vamos a ver en la corea de Huntington y en la corea de Sydenham. Esto viene de la palabra, el hemibalismo, viene de la palabra hemi, que es la mitad del cuerpo, y balismo, que es baile en griego. Es una corea unilateral y bicorporal, como la que se ve en el Parkinson. Especialmente violenta, que ocurre porque están involucrados los músculos proximales de las extremidades. No olvidar esto, los músculos proximales de las extremidades.
Se llama baile porque ¿qué es el baile? El baile es un movimiento coordinado. El hemivalismo es un movimiento incoordinado. Es decir, como un baile desordenado y repetitivo y que no hay un control voluntario sobre ese baile. Se produce más frecuentemente, como ya dijimos, por lesiones vasculares, si es por ejemplo un Parkinson secundario, por el núcleo subtalámico contralateral, por eso se manifiesta en un hemicuerpo, o sea, si es derecho se va a manifestar en el izquierdo, o en sus conexiones subtalámicas a nivel vestibular, a nivel de tallo, etc. Y por lo general se resuelve en forma espontánea, en algunas semanas luego de su inicio. A veces su causa es por otros tipos de enfermedades estructurales. En el pasado era una complicación ocasional en la talamotomía, o sea, en el siglo XIX y a principios del XX se experimentó con retirar el tálamo para controlar estas patologías, pero no hubo un resultado satisfactorio. Entonces, este amibalismo aparece por crisis, o sea, dura semanas, meses y de repente sin ningún tratamiento él desaparece.